Buenos días, como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos porque ya es la tarde. Bienvenidos nuevamente al programa. Hoy tenemos mucha información, análisis, entrevistas y algunos cuentos interesantes. Y esta semana realmente ha sido la última semana extremadamente agitada en términos de noticias internacionales, pero yo no quisiera empezar a analizarlas y mencionar qué fue lo más destacado sin mencionar previamente que hace 2 días fue el Día del Gato, el Día Internacional del Gato, y que por lo tanto quería saludar en ese día a los dueños y señores de nuestras casas, y en este caso a Su Alteza, el gato, que ustedes estarán viendo en este momento, que impera, obviamente, y decide sobre nuestras vidas, nuestras respectivas casas, porque nosotros somos meramente sirvientes. Y en especial quiero reiterar mis felicitaciones a mi gato Simón, gato que seguramente van a ver pasar en algún momento por aquí, y a todos los gatos que he conocido. Por favor, esto para el público argentino, entiendan que no tiene ninguna otra connotación que una referencia estrictamente a los felinos. Por favor, no confundir. Bueno, hechos los saludos de rigor a los dueños, amos y señores de nuestras vidas en nuestras respectivas casas, vamos un poquito a la otra mirada del diario del lunes, que realmente viene muy agitada esta semana. En primer lugar, tenemos el tema de Gaza, que tiene varios puntos de inflexión importantes que resaltan.
Y habría que empezar por decir que 550 ex jefes de seguridad y del espionaje israelí pidieron el lunes pasado a Trump que ayude a terminar con la guerra en Gaza, presionando a Netanyahu. Y sin embargo, este decidió una arriesgada estrategia y aprobó la toma de la ciudad de Gaza y el desplazamiento de sus habitantes. Esta operación todavía no se ha iniciado, pero está aprobada por su gabinete, pese al rechazo de los militares israelíes a este plan por su costo en términos humanos y financieros y militares, y la condena de la comunidad internacional encabezada por las Naciones Unidas. Y también, y esto es importante mencionar, de un sector de la sociedad civil de Israel que reclama por los rehenes, básicamente. A nivel de las Naciones Unidas, un hecho importante es que 15 estados occidentales llamaron a reconocer el Estado palestino, sumándose a los 147 estados que ya lo habían hecho en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Todo esto mientras el número de muertos civiles por las Fuerzas Armadas israelíes superan los 60.000, llegan más allá de los 61.000, la crisis humanitaria y la hambruna en Gaza se agrava y se estima que aún quedan 20 rehenes en manos de Hamas. Y aquí viene toda una pulseada decisiva en términos de la intención de Netanyahu de exterminar completamente a Hamas, tanto en términos políticos como militares. Aquí hay una ilustración de cómo está quedando Gaza en el marco de la operación militar israelí. De todas maneras, Netanyahu defiende su plan militar como la mejor forma de terminar la guerra. El segundo punto que me parece importante resaltar de esta semana y que pasa un poco desapercibido dentro de la primera plana es el acuerdo de cese al fuego y la búsqueda de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, que se desarrolló en Washington, eh, y que Trump se atribuye como responsable de poder avanzar en un acuerdo de paz. De acuerdo a valga la redundancia, de acuerdo a estas conversaciones y este acuerdo, se establecería un corredor entre Azerbaiyán y la República de Najicheván en Sanguesur, que está pegado a la frontera con Irán, y que se llamará, curiosamente, Vía Trump para la Paz y la Seguridad, por sus siglas, TRIP. Evidentemente, muchos aspectos del acuerdo no han sido precisados, eh, y de alguna manera Trump eh, sí insiste en que, y los gobiernos respectivos lo han hecho, de que lo sigan postulando para el Premio Nobel de la Paz. Tampoco el acuerdo entre Tailandia y Camboya, que él se atribuye como responsable, eh, ha avanzado, hay bastantes dificultades y además hay que tener en cuenta que mucho se debe a Malasia y a la ASEAN, y China también ha participado en este acuerdo de Camboya, entre Camboya y Tailandia, pero que está en un estado de suspensión. Eh, Volviendo a lo de Azerbaiyán y Armenia, Irán lo rechaza porque afecta directamente a su frontera, rechaza este acuerdo. Rusia lo ve con cautela y critica eh, cuánto puede avanzar este acuerdo, porque entre otras cosas afecta a su zona de influencia, la debilita cada vez más, en tanto está concentrada en el conflicto con Ucrania, y esto también genera toda una serie de dudas sobre cómo va a avanzar, porque hay muchos detalles sueltos en este acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. Pero aquí lo clave es que Trump sí cree que esto es un elemento más, un granito de arena adicional para su aspiración a convertirse en Premio Nobel de la Paz. El tercer punto es otro que totalmente desapercibido, generalmente por la prensa, que es un movimiento de Rusia. En la semana pasada se realizó la visita de Estado del rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskander, a Moscú. Malasia no solo ha sido un factor clave en la negociación entre Camboya y Tailandia en el marco de la guerra, sino que también preside la ASEAN y está
desarrollando una estrategia para que tanto Xi Jinping como Trump coincidan en la cumbre de la ASEAN que se va a realizar en octubre en Kuala Lumpur. Esto es muy importante. Trump ya asomó que iría. Habría que ver si esto no da lugar a una reunión bilateral entre Xi Jinping y Trump. Eh, Mientras tanto, los aranceles entre China y los Estados Unidos están aún todavía no se terminan de definir. Al inicio de la semana, y yendo al tema de los aranceles, el viernes pasado, antepasado, Trump anunció nuevos aranceles para una serie de países, que se suman a los aranceles ya acordados con 8 países y que estaban entre 10 y 20%. Los aranceles nuevos, en cambio, ya oscilan entre 10 y 41%, entraron en vigor el 7 de agosto y afectan a 66 países, 27 miembros de la Unión Europea entre ellos. Esta vez, algunos de los aranceles más altos, que llegan inicialmente a un 50% para Brasil, por motivaciones que no tienen que ver solamente con el comercio y el desequilibrio eventual en el comercio, que no es significativo, digamos, entre Brasil y Estados Unidos, sino por motivaciones políticas, porque Trump considera que Bolsonaro no es tratado con justicia en el marco del proceso que se le está llevando en Brasil. Eh, el otro afectado, aparte de Brasil, es la India, que inicialmente recibió un 25% de aranceles y estos 25% de aranceles subieron a 50% porque se niega a seguir comprando petróleo ruso. De forma similar, 30% de aranceles a Sudáfrica y curiosamente, y perdónenme la ironía, un arancel muy alto para Suiza por sus exportaciones de oro refinado. La ironía es que si esto sigue así, dada la reacción de los países de los BRICS, la pregunta es, bueno, ¿terminará Suiza siendo miembro de los BRICS? Bueno, en todo caso, Brasil e India rechazaron los aranceles, así como han sido impuestos, iniciaron consultas entre los países de los BRICS. Modi conversó con Putin, recibió apoyo de China. De hecho, Modi va a viajar a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin el 31 de agosto. Y es la primera visita de un mandatario indio a China desde el enfrentamiento entre los dos países en el 2020. Hubo conversaciones telefónicas de Lula con Modi y con Putin, y lo que se nota evidentemente es un intento de coordinación entre los BRICS para enfrentar esta situación de los aranceles, que tiene sin embargo un elemento ahí que veríamos ahora más adelante, que puede ser un poco, que puede afectar todo este proceso, que es cómo va a avanzar la negociación en torno a la situación de Ucrania. En todo caso, Lula ha decidido que además va a llevar el tema a la Organización Mundial de Comercio y todavía quedan pendientes la discusión de los aranceles con China. Insisto, ¿no? La gran pregunta es si con estos aranceles Suiza no se postulará para entrar en los BRICS. Tenemos una viñeta al respecto sobre cómo se relacionan los peces grandes y los peces chicos en el sistema internacional, que vamos a poner en un momento. Pero creo que ahí está. Eh, Ahí está el pez grande con el pez chico y el pez grande le dice al pez chico, tómalo como una alianza política. Evidentemente hay muchas referencias a lo que está pasando en el sistema internacional. Bueno, y el último punto y más importante es que después del ultimátum de Trump de que Rusia debería entrar en negociaciones de paz con Ucrania el viernes pasado, 3 días antes, el enviado especial Witkoff, enviado especial de Trump, Witkoff, se reunió con Putin. Como resultado, se anunció una cumbre entre Trump y Putin en Alaska el 15 de agosto, en vez de las sanciones con las que amenazaba en el marco de su ultimátum, como lo señala muy bien The Economist. Y de alguna manera lo que se estaría planteando es una cesión mutua de territorios entre Ucrania y Rusia. Eh, Rusia conservaría las 4 oblasts que en este momento en algunos casos ocupa parcialmente,
y sí se aseguraría de que Ucrania no entraría en la OTAN. Obviamente esto generó un rechazo por parte de Zelensky por no estar incluido en la cumbre y ha habido muchas presiones desde la Unión Europea en este sentido. Ayer especialmente el canciller Merz de Alemania hizo unas declaraciones muy fuertes sobre que la Unión Europea debía participar en esta cumbre, en estas negociaciones. Eh, y aparentemente Trump estaba analizando, este fin de semana se invitaba a Zelensky, lo cual generaría probablemente un rechazo ruso a menos que haya un acuerdo previo. Sin embargo, el vicepresidente Vance dice que la reunión Putin-Zelensky sería a posteriori de la cumbre entre Trump y Putin y que la negociación se mantendría en torno a respetar la línea de contacto en este momento en el frente de batalla. El proceso está en curso y habrá interrogantes sobre los avances que se puedan producir en la cumbre, pero lo que sí es muy llamativo, y aquí sí creo que hay un elemento a tener muy en cuenta, es que de alguna manera el envío de Witkoff a Moscú antes de que se cumpliera el día del ultimato, las negociaciones que se han llevado de ahí en adelante y el hecho de que va a haber una reunión bilateral, una cumbre bilateral entre Trump y Putin, aceptándose en principio dos de los puntos, de los cuatro puntos que planteaba el Kremlin como fundamentales para iniciar un proceso de paz, que son, desde luego, eh, el mantenimiento de los territorios ocupados y el no ingreso de Ucrania a la OTAN, marcan una victoria en la estrategia de Putin con respecto a la situación en Ucrania y cómo resolverla. Y abre interrogantes sobre cómo, bueno, se va a avanzar en esto. Todavía no estamos recién en los prolegómenos y la reunión va a ser el próximo 15. Pero sí también muestra que ha habido una capacidad. Si ustedes recuerdan algunos de los episodios anteriores de este programa, hablábamos del intento de Trump de introducir una cuña en la alianza estratégica entre China y Rusia. Bueno, pareciera que la cuña la introduce Putin ahora en la alianza estratégica para profundizar el quiebre, perdón, el quiebre en la alianza estratégica entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar. Hoy tenemos una invitada muy interesante que quiero presentar en primer lugar, que es Yekaterina Kasevich. A ver, ella me explicó muy claramente, se dice Yekaterina en ruso, el diminutivo es Kacha, la versión occidental es Cacherina, así que vamos a fluctuar entre los tres nombres en la entrevista. Me vas a perdonar, Cacherina, que yo sea tan poco solemne y me maneje con esta flexibilidad. Lo que sí es importante resaltar es que es Senior Fellow y profesor asistente en la Escuela de Altos Estudios de Economía de la Universidad de Moscú, donde se formó, y acaba de publicar un libro en inglés sobre poderes extrarregionales en América Latina. Este es el libro, altamente recomendado, no sé si se distingue bien, pero en todo caso ha sido editado por Brill y realmente plantea una serie de temas muy interesantes con respecto a la presencia de poderes extrarregionales en América Latina. Debo agregar que Yekaterina recibió 2 premios de la Fundación Rusa para la Investigación Básica y tiene un libro previo en ruso muy importante, México en el sistema de competencia geopolítica del siglo XXI. Bueno, dicho todo esto, bienvenida Cacha, ahora sí te voy a decir Cacha, bienvenida al programa. Muy interesante lo que he visto del libro y lo que hemos conversado hasta ahora. Y quizás empezaría por una pregunta que me parece importante, dado el carácter del libro. ¿Qué es lo que tú entiendes por potencias extrarregionales cuando hablamos de América Latina? Muchas gracias por la invitación para la participación en este programa importante y interesante. Sí, según mi opinión, las potencias extrarregionales son los actores más significativos de la política internacional
contemporánea que tienen su propio interés, sus propias estrategias hacia América Latina. Claro que sabemos que hay dos aproximaciones, enfoques hacia el lugar de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y si Estados Unidos son realmente una potencia extrarregional, viendo y analizando las políticas de los países latinoamericanos, y entonces hay dos enfoques que, pues, unos consideran a Estados Unidos como una potencia regional, tomando en cuenta su geografía y pues su cercanía hacia los estados latinoamericanos. Y otra visión hacia esta cuestión es que Estados Unidos también pueden ser considerados como una potencia extrarregional que tienen su propio interés, sus propias estrategias hacia una región latinoamericana que es una región única, muy específica, con sus características únicas. Pues según mi opinión, yo procedía desde el punto de vista de que Estados Unidos también puede ser considerados como una potencia extrarregional en los asuntos latinoamericanos, porque tomando en cuenta el desarrollo y el enfoque civilizacional, tomando el approach, el enfoque civilizacional, que Latinoamérica es un parte del mundo iberoamericano con sus tradiciones, con una cercanía especial hacia la Iberoamérica, hacia la península iberoamericana europea, pues, y tienen un millón de características que puedan ser totalmente diferentes al mundo de habla inglesa, que es al que puede ser, al que Estados Unidos forman su propia parte. Pues, según mi opinión, yo procedía desde este punto de vista que Latinoamérica es una región grande, es una región combinada por los países muy diferentes, con sus propios, no sé, vías del desarrollo, vías civilizacionales, y no pueden ser considerados como una parte ¿cómo se llama?, del mundo, ¿cómo se llama?, del mundo que puede ser, no sé, que normalmente se supone en el conjunto como la hemisferio occidental, tomando en cuenta la cercanía de Estados Unidos. Pues eso es eso fue mi primera, ¿cómo se llama?, empuje que dio el cierto ángulo para el desarrollo de ese tipo de estudio. Entonces, en mi estudio, yo estaba investigando 4 potencias extrarregionales que han tenido el mayor lugar, el mayor porcentaje de la presencia, y mayor influencia en casi todos los países latinoamericanos a principios del siglo XXI, y que son Estados Unidos, claro, obviamente Unión Europea, China y Rusia. Yo también entiendo que hay otras potencias extrarregionales que también han tenido bastante presencia e influencia en los asuntos latinoamericanos, en el espacio latinoamericano, cuáles son Japón, no sé, tal vez en ciertos asuntos Irán y Corea del Sur, por ejemplo, la presencia de Corea del Sur, como lo sabemos en México, por ejemplo, y los lazos que han tenido la potencia de Japón, de la Corea del Sur en México durante el siglo XXI,
ha sido enorme, pero yo quería presentar en mi libro las diferencias entre las estrategias de esos 4 actores, cuáles, según mi opinión, son los ejemplos más obvios de la influencia extrarregional en el espacio latinoamericano. Bueno, efectivamente, tú hablas al principio en la relación con Estados Unidos, enfatizas mucho las relaciones interamericanas y el sistema interamericano. Bueno, eso está también bajo signo de interrogación. Y la identificación de América Latina eh, con el mundo, digamos, euroatlántico y los valores del mundo euroatlántico. Hemos trabajado sobre eso en varios papers y publicaciones de CRIES en particular. Pero lo que es evidente, y tú lo planteas en el libro, y aquí viene la pregunta, hay un quiebre creciente a pesar de la presencia de los dos actores en la relación entre América Latina y el mundo euroatlántico. Ese es uno de tus planteamientos, si no me equivoco, corrígeme si es así o no. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ahora, en ese sentido, la otra pregunta es, la Unión Europea, primera pregunta al respecto, ¿es una potencia, dada su heterogeneidad y su dificultad de articular una diplomacia conjunta, no solamente en el ámbito de la defensa, que eso está planteado ahora con la relación con Estados Unidos, sino también con respecto a América Latina como tal, porque lo que se destaca de la Unión Europea son las relaciones particularmente de España con América Latina por su vínculo iberoamericano, pero la gran pregunta es, ¿podemos hablar de la Unión Europea como una gran potencia? Bueno, obviamente sí podemos hablar de la Unión Europea como una gran potencia, como un ejemplo de bueno, de un conjunto político, económico, ¿cómo se llama? Socioeconómico de los países de la Europa occidental que tratan de seguir su propia vía y tratando de, ¿cómo se llama?, desarrollar sus propios enfoques regionales hacia las diferentes regiones del mundo. Lo que puedo decir sobre la Unión Europea y su estrategia latinoamericana en el siglo XXI, que pues considerando y investigando todos los diferentes instrumentos de la estrategia latinoamericana de la Unión Europea, podemos hablar de 3 principales instrumentos que es que se consideran, según Bruselas, como los 3 principales palancas de la influencia y el desarrollo de cooperación con los países latinoamericanos, que son, primero, el diálogo político, que se desarrolla bajo diferentes instituciones, el más importante de los cuales es el cumbre entre Unión Europea y Latinoamérica, lo que se ha convertido más tarde en el cumbre de la Unión Europea y CELAC. Pues el segundo instrumento es el instrumento de asistencia, que también juega un rol crucialmente importante respecto al desarrollo de la influencia europea occidental en los espacios latinoamericanos, que incluye diferentes también institutos, foros y instrumentos de asistencia en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área migratoria, de la área de combate contra el narcotráfico, etc. Y el tercer instrumento que se puede ser considerado como un instrumento
uno de los principales en la estrategia europea hacia la América Latina es el comercio. Y haciendo en la investigación muy profunda de esos tres diferentes instrumentos que han sido considerados también y que siempre aparecen en los documentos oficiales de la Comisión Europea como los tres bases de la cooperación con América Latina por parte de Bruselas. Yo llegué al, no sé, el resultado, a la conclusión que que la estrategia de Unión Europea en América Latina siempre ha sido basada en el interés primariamente económico, principalmente los acuerdos en la área del comercio, de inversión, han jugado el papel principal y pues la Unión Europea tiene interés primario en el desarrollo de los lazos y de la presencia económica en América Latina, que como nosotros todos sabemos que hay diferentes, hay una red de los acuerdos comerciales que ha sido formada entre la Unión Europea y América Latina durante los principios del siglo XXI, que son el acuerdo económico con México, que tiene un valor comercial anual enorme, que por ejemplo, si hablamos sobre los datos para el año 2021, que era más de 67 mil millones de euros anualmente. Y entonces también hablamos sobre las... hay también acuerdos en el comercio, en el área comercial en el área de comercio e inversión con Chile, con Colombia, Perú, Ecuador, con CARIFORUM, con la América Central y el acuerdo más, el acuerdo comercial que se considera el más, ¿cómo se llama?, el más llamativo y más ambicional, es el acuerdo entre Unión Europea y los países del Mercosur. Entonces, Unión Europea siempre ha considerado a América Latina como una dirección importante en su agenda exterior global. Pero los países latinoamericanos nunca han sido la prioridad en las cuestiones extrarregionales y internacionales de Unión Europea. Mientras tanto, como lo sabemos, después de la cumbre entre la Unión Europea y CELAC, que ha tenido lugar en el 2023, y Bruselas ha enfatizado su interés y su preocupación por la pérdida de la influencia de Europa Occidental en los asuntos latinoamericanos, más que todo por el crecimiento de la presencia de China, que, por ejemplo, cuando leemos la declaración final del último cumbre entre Unión Europea y Latinoamérica, la preocupación por el crecimiento de la presencia de los actores extrarregionales, según la versión de Unión Europea, que son China más que todo, Rusia y Irán, ha sido clara. Entonces, al mismo tiempo, analizando
los documentos oficiales de la Comisión Europea que están dedicados no sé, a los asuntos latinoamericanos, se queda muy claro que el interés principal de la Unión Europea hacia América Latina es el comercio. El comercio que sea de interés mutuo y que sea, no sé, capaz de, no sé, permitir a la Europa, bueno, que sea capaz de garantizar sus propios beneficios de los países occidentales europeos que están desarrollando sus actividades en la área, bueno, en el espacio latinoamericano. Al Ahora mismo bien, tiempo, perdón, ya que tocamos el tema del comercio y la preocupación central, digamos, tú planteas que de la Unión Europea ha sido el comercio con América Latina. Evidentemente ha surgido un competidor muy fuerte que se ha convertido en socio comercial de América Latina, en algunos casos el primer socio o el segundo socio comercial en muchos de los países de América Latina, que es China. Y tú hablas en el libro también sobre China y sí planteas básicamente la dimensión económica de la presencia china en América Latina, que tiene que ver tanto con comercio, pero últimamente más también con inversión en infraestructura. Y comparativamente, la presencia de Rusia, que tiene mucho menos peso en términos de comercio y mucho más en términos de intereses geopolíticos. Eh, ¿Hasta qué punto estos dos actores no están desplazando en el marco de la ruptura o del debilitamiento de la relación de América Latina con el eje euroatlántico, no están desplazando a los actores tradicionales, que serían Estados Unidos y la Unión Europea? sí, bueno, comenzamos con China y Ok. luego ya pasaremos a la estrategia rusa y sus resultados. Bueno, China se ha convertido en el actor muy, bueno, increíblemente significativo para los países latinoamericanos contemporáneos. Como lo sabemos que, por ejemplo, Brasil, si vemos el mapa de la presencia de las, no sé, de los, el mapa de los exportaciones e importaciones de Brasil y hacia Brasil, bueno, por cada estado brasileño, y en este mapa, considerando los resultados del comercio, por ejemplo, del año previo, del 2024, China se ha ocupado el lugar casi, bueno, el lugar del primer exportador e importador de casi todos los estados brasileños y si nosotros comparamos los mismos datos con el año de 2010 o 2005, que todos el socio comercial de los estados brasileños en esos tiempos, la mayoría era ocupado por ciertos países europeos occidentales y Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta solamente en Brasil, o sea, China ha ocupado un lugar especial para la política exterior comercial de Brasilia. Y algo parecido podemos ver en casi todos los países latinoamericanos que, como lo sabemos, China se ha convertido en el primer socio comercial en la mayoría de los países latinoamericanos, si tomamos en cuenta los datos del comercio exterior a los medianos del año 2025. Pero, ¿cómo fue formándose la estrategia latinoamericana de China que me permitió llegar a esos tipos de resultados, tomando en cuenta que al principio, bueno, al finales de 1990, del año o del siglo XX,
China casi no estuvo presente en ninguna área de cooperación en la región latinoamericana. Lo que ha pasado es que bueno, comenzando desde los primeros años del siglo XXI, China, tomando en cuenta su crecimiento económico, su crecimiento, ¿cómo se llama? Económico interno que ha tenido el país y como resultado del cambio de su estrategia a nivel macroeconómico, China comenzó a acercarse con los países latinoamericanos, primero dando los primeros pasos en la esfera política. Era comenzando primero China, bueno, los oficiales chinos viniendo a los, no sé, bueno, realizando sus visitas oficiales a ciertos países latinoamericanos, lo hacían con mucho cuidado, tratando de, no sé, construir la base del diálogo político, del diálogo de cooperación, y tomando esa base del diálogo político que ha sido creciéndose año por año, a esta base esa base fue, ¿cómo se llama? Formó la, la base para la siguiente cooperación económica y la presencia y el crecimiento de la inversión China que ha tenido en los siguientes años. Entonces, China, primero formando la sólida base de la cooperación política, año por año comenzó a crear los nuevos institutos y los nuevos foros de cooperación. Se puede, no sé, ahora existen no sé, varias docenas de los diferentes foros de cooperación entre China y los países latinoamericanos en varias áreas de cooperación y del diálogo, como los foros de emprendedores, foros de los businessmen, foros de los en las ciencias, foros en la inversión, todos. Entonces, paso por paso, China, perdón, y la misma cumbre de China y la con la misma, CELAC. sí, claro, y a formar foro entre China y CELAC es como el instrumento más, ¿cómo se llama?, más fuerte de la presencia de la palanca de diálogo político creado por China entre América Latina, porque en este foro tiene varias, también como tiene 5 direcciones de cooperación que después, bueno, que el foro ha dado el impulso para el desarrollo de los contactos con diferentes áreas de interés que tiene China ahora con los países latinoamericanos. Entonces, lo más importante es que Rusia, que también comenzó no sé, comenzó su nueva estrategia del desarrollo de su presencia en los países latinoamericanos a los principios del siglo XXI. Rusia también quería hacer lo mismo, como tratando de desarrollar primero los contactos políticos, crear los diferentes institutos de cooperación en la esfera política y luego con el tiempo hacerlos más fuerte y hacerlos como base para el siguiente potencial de cooperación económica y de inversión. Y lo que sucedió en el caso de Rusia, eso nunca ha pasado porque, como lo sabemos,
bueno, el crecimiento, no sé, el boom de la inversión extranjera hacia Rusia fue en los primeros años de la primera década del siglo XXI, o sea, en los años 2000 hacia los 2007 era el boom de la economía rusa postsoviética, como muchos lo llaman. Y entonces, esos primeros 7 años dio, bueno, que han sido caracterizadas por el extremadamente grande el boom de la inversión extranjera, que en Moscú, por ejemplo, era considerado como la ciudad más cara en el mundo entre los años 2000 y 2005, que habían mucho, eso era el resultado de un flujo enorme de la inversión extranjera. Entonces, sintiendo esa fuerza y, bueno, el crecimiento económico interno, Rusia también comenzó a hacer algo parecido a la estrategia china en América Latina, tratando de desarrollar los foros, los nuevos foros de cooperación, los nuevos instrumentos del crecimiento potencial de influencia en la región tan lejana como es América Latina para el Kremlin. Entonces, pero lo que resultó que en comparación con China, y en diferencia a la estrategia de China, que era finalmente totalmente exitosa, que Beijing finalmente llegó bueno, al resultado fantástico que para el año 2025 se ha convertido en una influencia económica y inversional enorme, casi en todos bueno, en los mayores países latinoamericanos. Rusia se quedó se ha quedado en esa misma primera fase, que solamente han sido creadas los instrumentos del diálogo político, pero el interés y los instrumentos de cooperación real y práctica en la esfera de economía e inversión jamás han sido desarrollados. Entonces, pero tratando de compensar la ausencia de los resultados prácticos en la esfera que se puede sentir realmente, como es la economía, la presencia de las empresas, la inversión real, que se puede dar un empuje real al acercamiento entre las dos regiones, porque, por ejemplo, yo considero, bueno, Rusia como una región adicional, y entonces Latinoamérica también región, región importante en el otro hemisferio. Entonces, dentro de esas relaciones interregionales, Moscú dio un empuje especial a la influencia en la esfera de información y comunicación. O sea, solamente las medios de comunicación presentan y con cierta fuerza desarrollan no sé, la visualidad de la presencia rusa en América Latina sin la base real de cooperación en las esferas prácticas. Entonces, para Unión Europea y, bueno, y Estados Unidos, China, tanto como Rusia, ambas esas potencias se consideran como algo, no sé, destructivo a los sistemas que han sido muy predictas durante el siglo XX para ambos sistemas, para Unión Europea. No existía durante la mayoría del tiempo del siglo XX, pero
para los países europeos occidentales en general. Entonces, y para Estados Unidos, esos tipos de diferentes tipos de influencia, en caso de China es influencia real, influencia muy fuerte en ciertos ámbitos de comercio, porque China ha ocupado esferas muy importantes como inversor extrarregional de los países latinoamericanos, por ejemplo, en el ámbito de minería, en el ámbito de infraestructura, de la tecnología. Entonces, por eso China se considera, tanto como para Estados Unidos y igualmente para la Unión Europea, como un actor extrarregional sin la base de relaciones tradicional en los que casi era ausente durante las previas décadas del siglo previo, pero al mismo tiempo que ha sido capaz de desarrollar una estrategia muy eficaz, al mismo tiempo, bueno, en ciertos términos se pueden considerarla como agresiva, bueno, agresiva en el término de que aún sin tener los resultados muy rápidos en ciertas esferas de cooperación, China seguía continuando con sus, no sé, con sus iniciativas del desarrollo de cooperación con la región latinoamericana y finalmente ha sido capaz de llegar a un nivel excepcional en los asuntos, bueno, en el términos de la presencia en la región latinoamericana. Entonces, y Rusia... Sí, te pediría que cierres porque se nos está acabando el tiempo. Con lo que tengas la última parte sobre Rusia, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Puedo decir algunas palabras sobre Rusia? Sí, claro. Sí, entonces, y respecto al lugar de los países latinoamericanos en la estrategia extrarregional de Rusia, lo que puedo decir es que antes del comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, que ha tenido lugar en febrero del año 2022, América Latina ha ocupado un lugar casi en el final en la escala de las prioridades de la política exterior de Rusia, casi con unos logros, pero han sido tan pocos esos logros en el desarrollo del diálogo bilateral que no sé, que es muy difícil de considerarlos como los logros reales, compartiendo con las estrategias de la Unión Europea, China y Estados Unidos. Pero a partir del febrero del año 2022, nosotros hablamos del cambio dramático de las prioridades de la política exterior rusa y su agenda global. Y entonces, tomando en cuenta la ola de las sanciones hacia Rusia y hacia la economía rusa, América Latina comienza a ocupar un lugar más importante por primera vez en nuestra historia conjunta y por primera vez en la historia contemporánea. Por ejemplo, tomando antes del comienzo de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, Brasil, por ejemplo, era el socio comercial de Rusia número 18 o 19, tomando en cuenta el volumen de la
comercio bilateral. Pero los resultados del comercio bilateral entre Rusia y Brasil para el año 2024 nos muestra los resultados que Brasil ha ocupado el séptimo lugar en la lista de los países, en la lista de los países socios comerciales de Rusia. Entonces, ahora no creo que nosotros podemos observar en los próximos años muy cercanos un crecimiento increíble de las relaciones entre Rusia y América Latina, pero por lo menos seguramente podremos ver el crecimiento de la cooperación real y no solamente el interés, ¿cómo se llama? Anunciado, que jamás ha sido realizado en práctica. Entonces, tal vez con esto podremos terminar. Espero que les vaya a gustar mi investigación, que en mi libro yo traté de investigar muy crucialmente todas las características y los instrumentos principales de las leyes, de esas cuatro competencias. Muchísimas gracias. Solamente una acotación más. Yo creo que sí hay un crecimiento muy significativo en la relación Rusia-Brasil. En el libro lo señalas un poco en relación también, porque hablas de los BRICS. Nos quedan una serie de temas. Los BRICS facilitaron mucho también este incremento, pero creo que nos quedan toda una serie de temas muy interesantes que planteas en el libro sobre autonomía e integración en América Latina en el marco multipolar del sistema internacional, pero nos va a quedar para otro día porque hoy ya se nos está agotando el tiempo. Yo te agradezco, primero, haber superado todas las dificultades técnicas, porque hemos tenido dificultades con la imagen, por la distancia, obviamente. Entiendo que cuando estamos hablando de Rusia en los últimos 20 años, estamos hablando de la Federación Rusa, no estamos hablando de la Unión Soviética, que es un capítulo aparte en las relaciones con América Latina de otro orden. Y te quería agradecer muchísimo, además este esfuerzo y muy bien cumplido de transmitirnos las principales ideas de tu trabajo en español, en este marco, y reiterarte la invitación quizás para más adelante, para que podamos tocar algunos de los muchos temas que quedaron pendientes del libro. Así que, Katya, ogromne spasiba, muchísimas gracias y esperamos poder volver a hablar sobre esto. Muchas gracias por la invitación y espero verlos para otra entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, ahora para cerrar, y tenemos muy poco tiempo, un muy breve cuento que se llama El Striptease, como para matizar todos los dramatismos de lo que está pasando en el sistema internacional, y se los voy a leer rápidamente. El mayordomo entró ansioso y algo indeciso. La hermosa viuda, dueña de la mansión, lo esperaba repantigada lánguidamente en un sillón frente al fuego de la chimenea. El mayordomo se paró, erguido, frente a ella. La primera frase que restalló en el silencio del salón fue una orden: desabróchate y quítate la blusa. Y cuando se desabrochó la blusa de seda lentamente y se la quitó, exigió: y ahora sácate el corpillo. Y a continuación, ahora desabrocha la falda y quítatela. Deslizó la elegante falda suavemente hasta sus pies. La atmósfera se tensó en el cálido salón. El fuego crepitaba en la chimenea y apenas se oía el suave burbujeo del champán en las copas. Y luego ordenó nuevamente: sácate las bragas de una vez. Exprofeso lo hizo con lentitud, sin mostrar su creciente nerviosismo, y dejó las bragas de encaje arremolinadas a sus pies en torno a la falda. El fuego de la chimenea parecía crepitar con más intensidad y la temperatura de la habitación pareció caldearse. Finalmente le espetó, enérgicamente y sin miramientos, fijando en él sus bellos ojos: y si vuelves a usar mi ropa de nuevo, te despido de inmediato. Bueno, muchísimas gracias por
haber escuchado este programa, este episodio del programa. Espero poder volver a ustedes con nuevos análisis, comentarios y entrevistas y algunos relatos divertidos en el próximo episodio del próximo lunes. Les mando un fuerte abrazo y gracias por los comentarios y las dudas que me hacen llegar. Que tengan todos muy buenas tardes.